Buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Una pregunta, ¿alguna duda, Fernando? ¿Alguna duda sobre lo de ayer que quieran que Vamos retomemos? muy bien. Ok, Todo pues bien, vamos gracias. bien. Bueno, lo que hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer. Este, y aquí son los temas de en qué revisamos ayer cuál era qué era un consejo, cuáles eran las obligaciones, responsabilidades y roles de un consejo, terminamos con cuáles son las 7 T's de un consejo y vamos a entrar, cómo es que los consejeros apoyan al personal. Eh, es muy común, ya lo hemos hablado o lo platicamos, lo platiqué ayer, es muy común que a veces el consejo, bueno, más bien, en una organización de la sociedad civil a veces es difícil entender cuál es la línea de división entre ser consejero y meterte a ayudar a hacer cosas en el consejo, digo, en la organización. Porque a la vez de que somos consejeros, también somos voluntarios posiblemente en alguna actividad de la institución y se busca la institución en la operación, el área operativa de la organización debe buscar tener muy cercanos a sus consejeros. Ahorita vamos a hablar en un rato, en un momento más, del tema de la participación del consejo en la procuración de fondos. Eh, y entonces ahí actúa como un voluntario, como un facilitador para la operación, para el área operativa de encontrar los recursos necesarios de la organización. Entonces, las líneas a veces se borran entre soy consejero, pero soy voluntario, y entonces, ¿cómo debo de actuar en una u otra? Y luego tal vez a veces somos voluntarios en una actividad, decir, limpiar una escuela o ir a dar alimentos o participar en un maratón, inclusive a veces como corredor, y eres consejero y voluntario y también competidor, por ejemplo. Entonces, a veces el tema de un consejero, el rol de un consejero se puede difuminar entre diferentes líneas de acción o líneas de límites. Entonces, lo hace difícil. Entonces, creo que esto nos ayuda a poner estas 8 puntos de cómo apoyar al personal, y tal vez hay otras más, ¿ok? Yo diría que primero manteniendo una línea de mando, y ayer hablábamos que mantener esa línea de mando tiene que ver con que el presidente del consejo es el staff del consejo, y cuando habla con la dirección, no habla en su nombre personal, está hablando en nombre del consejo, ¿sí? Y está llevando la representación del consejo. Y eso es muy importante, porque ahí empieza una primera separación o una claridad de roles. Entonces, el consejo vota, hace, toma decisiones, y el presidente del consejo es quien las lleva a cabo con la dirección. Y la dirección a la vez las lleva a cabo con su gente. La otra manera es discutir ideas y formar metas a largo plazo. Creo que una de las cosas más importantes de un consejo no es ver nada más lo que está pasando el próximo año, sino ver lo que va a pasar en los próximos 5 años. Y ahorita vamos a hablar en la procuración de fondos por qué es importante tener no una visión a 3 años. Muchos lo hacen una visión a 3 años, pero eso en la procuración de fondos les daña, y ahorita ya les explicaré por qué. Y es mejor hacerlo en al menos 5 años, ¿sí? Ayudar también en planificar las estrategias de la organización. Tenemos estas estrategias. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segunda? ¿Cómo es que le hacemos para que una conecte con la otra y luego facilite el que se hagan? Entonces también el consejo ayuda a planificar esas estrategias de organización. En algunos casos, diseñar programas para lograr la misión del grupo, ayudar a diseñar programas, no tanto a diseñar, más bien es ayudar a entender ese programa y verlo desde la perspectiva del consejo. Acuérdense que el consejo
como no está metida en no está metido en la operación, tiene una visión poco más alta y diferente y puede ver lo que está pasando afuera. Entonces, también en eso enriquece. A veces, a los que somos, cuando actuamos como directores, nos cuesta mucho que el consejo nos dé puntos de vista que nosotros no alcanzamos a ver o que nos lleve a un lado donde no alcanzamos a ver las cosas nosotros. Y nos enojamos algunas veces. Ah, no se ve la presentación, perdónenme. Pues me hubieran dicho desde antes, yo aquí hable y hable, perdón. A ver, ahí está. Entonces, Ya se bueno, ve. ok. Entonces, diseñar programas, proponer ideas de recaudación. La palabra no es recaudación, es procuración. Recaudación nada más lo hace el gobierno. Nosotros somos procuración. Esto es un error mío. Perdónenme. De una vez lo cambio. Procura. Busque la casa. Bueno, procuración. Con ideas de procuración, de acciones, eventos eh, y otras cosas. Una muy importante es esta. Garantizar la implementación de programas de gestión de riesgos. Ya lo habíamos hablado, que a veces se nos olvida el ver los riesgos y es una de las partes medulares de un consejo, es cuáles son los riesgos que tenemos y cómo los mitigamos. Y luego las otras dos es más en el tema de comunicación. Asegurar que los logros sean reconocidos o documentados. También muchas veces en las organizaciones se nos olvida documentar los logros. Hablamos de ellos, los decimos, pero no tenemos una metodología o una sistematización para hacerlo. Y eso cuando queremos tener presentaciones de 5 presentaciones con una visión de 5 años, necesitamos información pasada para poder mostrar que sí somos buenos superando lo que estamos haciendo y que de verdad esto está haciendo cambios. Y promover la organización. Entonces, ¿cuál es el rol del presidente? Ya lo dijimos, sirve como un punto de contacto entre el consejo y la dirección. Facilita el proceso para establecer metas y objetivos. Y este es yo diría, un enfoque que el presidente debe tener todo el tiempo. ¿Cómo establecemos metas y objetivos para que nos orienten y nos podamos ver cómo estamos haciendo las cosas? Asegura que todos los miembros del consejo estén comprometidos. Tal vez es el más importante acción que tiene un presidente rol. Asegurar que todos los miembros del consejo estén comprometidos. Eso es su equipo, ese es su staff, ¿sí? Motivar a los miembros del consejo, ejecutar reuniones efectivas y productivas del consejo es una obligación del presidente del consejo. Cultiva e involucra a miembros potenciales para el consejo también. Esto es algo que se debe tener permanentemente, estar buscando y detectando quiénes en el futuro pueden ser buenos miembros para nuestro consejo. Con esto que hablamos ayer de la renovación planeada, esto es siempre muy importante. El presidente debería estar siempre pensando en quién otro puede ser el futuro miembro del consejo. Inclusive lo mejor sería pensar quién más podría ser el futuro presidente de la organización y que lo pueda meter al consejo pensando que algún día puede ser presidente. Entonces, de tal manera que en el consejo puedas tener 4, 5, 6 diferentes personas que puedan ser presidentes cualquiera de ellos y lo que lo va a determinar es la circunstancia en la que está la organización. ¿Sí? Más que la persona. O sea, la persona con las circunstancias, más bien. Y utiliza un comité de nominaciones de nuevos miembros y de gobernanza también, que le apoye, que le asesore, que le acompañe, que pueda rebotar ideas, que pueda rebotar nombres. Entonces, por ejemplo, les digo, en comunidad somos el comité de nominaciones o el comité de gobernanza, somos los expresidentes y el actual presidente. Ese es quienes somos en comunidad. Así es como está constituido. En comunidad, el comité de gobernanza
y de nominaciones está a nivel de la asamblea, no está a nivel del consejo siquiera, está a nivel de la asamblea. De tal manera que nos aseguremos que las personas que van a entrar siempre tengan los valores, los principios, las actitudes que deseamos. No digo que somos infalibles, nos hemos equivocado posiblemente alguna vez, pero eso es muy importante. Tener un comité de nominaciones que siempre estás buscando quiénes son los nuevos miembros. Y alienta a los miembros del consejo a realizar sus propias autoevaluaciones y junto con el consejo evalúa el desempeño individual. Es como el rol muy específico del presidente. Muy específico el presidente. ¿Y por qué? El presidente, le había dicho ayer, el presidente sirve al consejo. El poder del presidente o la responsabilidad del presidente proviene del consejo. Si no hubiera un consejo, no habría presidente. ¿De qué sería presidente? ¿De qué presidiría si no existiría consejo? Entonces, el poder del presidente proviene del consejo. Trabaja en razón de lo que el consejo disponga. Tiene el grado de utilidad que el consejo le confiere también. Es decir, el consejo le dice hasta dónde es capaz de hacer cosas. Y es un líder de servicio al cuadrado porque es un staff del consejo. Es decir, él tiene que servir al consejo y el consejo sirve a la organización. Entonces, por eso él es un líder de servicio al cuadrado. ¿Sí? El valor agregado de su trabajo es el liderazgo. ¿Cómo lidera? ¿Cómo guía? Entonces, guía para lograr ser quien hemos decidido que queremos ser. Y eso a veces cuesta, porque a veces es el que tiene que llamar a cuentas a los demás o inclusive cuando uno se equivoca, ser llamado a cuentas por otro miembro del consejo. Y creo que se tiene que crear ese espacio en un consejo para que cuando el presidente se equivoque, el consejo le pueda llamar, llamar a cuentas, pedirle que ratifique, pedir que cambie, porque también los presidentes son personas y se equivocan. Eh, Él es un guía también para lograr producir lo que habíamos decidido, es decir, cumplir la misión. Y eso fue lo que se decidió, más los proyectos, las estrategias. Y mantener la disciplina a la que nos hemos comprometido. ¿Y qué implica esto? Implica que hay veces que hay que llamar a cuentas en la reunión porque los modos con los que nos estamos expresando no son los adecuados, por ejemplo. Tal vez uno de nosotros nos enojemos en el consejo y empecemos a manotear o a gritar o utilizar palabras altisonantes que no son parte de la cultura. En otras partes son parte de la cultura, posiblemente. En algunos consejos no. Y entonces ¿cómo te refieres? ¿Cómo hablas? Sí. También la disciplina en las reuniones, en que se cumplen los horarios y los tiempos y que cuiden los tiempos de los demás. Robert Greenleaf tiene una frase que a mí me gusta mucho y que de verdad creo que es muy importante para el liderazgo. Él dice que un verdadero líder lo que hace es legisla comportamientos. Un verdadero líder lo que hace es legisla comportamientos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? Es el reflejo de quienes somos en nuestras personas y de lo que queremos ser como organización. Entonces, es verdaderamente el comportamiento es la virtud llevada a la expresión. Entonces, si somos virtuosos y si tenemos virtudes, se van a expresar en la forma en que nos comportamos. Y no es nada fácil, obviamente. Yo soy bien bruto a veces, honestamente, en esas cosas. El presidente es el guardián de la integridad del grupo. Nutre la capacidad del consejo para que verdaderamente éste sea y permanezca como su jefe. Es decir, da ese espacio para que el consejo lo vea como su jefe. Digo, perdón, para que el consejo sea su jefe. Y es una actitud del presidente actuar de esa manera. Es un reflector y un ejemplo de la disciplina del grupo. Y nunca olvida que el director de orquesta no es quien produce la música, sino quien asegura que sea tan bella como puede ser.
Entonces, aquí nunca se olvida de que el logro es de todos, de que no es nada más de él, de que los errores, por ser el líder, pueden ser más de él que de nadie, porque él no tuvo la capacidad o la sagacidad o la sensibilidad para no cometerlos y los asume como tal. Y es lo que les decía al principio ayer, el líder nivel 5 del que habla Jim Collins es eso. Yo me asumo los errores, pero los logros somos de todos, son de todos. Y entonces, las características de un presidente, bueno, aquí puse algunas, tienen que tener inteligencia y flexibilidad conceptual, obviamente integridad personal, un entendimiento y seguimiento de los procesos de grupo, disposición a servir y capacidad para conducir a otros. Y la posición es que es seleccionado por su dedicación para conducir a la institución de manera óptima. Es hábil para hacer que la función de consejero sea un esfuerzo emocionante y creativo, capaz de generar valor, impacta, motiva, genera pasión. Es un constructor de confianza. Hace crecer también a los consejeros y los motiva a alejarse de sus agendas personales para que puedan centrarse en la agenda corporativa, en la misión de la organización. Y es capaz de detonar cambios que mejoren la efectividad del consejo. Entonces, como lo ven, la posición del presidente es verdaderamente cómo hago que mi consejo sea lo más fuerte posible, el mejor consejo posible, porque si tenemos el mejor consejo posible, las definiciones y las decisiones y el apoyo a la operación va a ser la mejor posible. Ahora, aquí esta es una frase que me copié no sé de dónde porque no tiene nota, pero dice, la determinación de las políticas es atribución del consejo. El presidente no debe realizar el trabajo del director general, cosa que muchas veces nos pasa en los consejos. Estamos micromanejando o microadministrando al director en lugar de dejarlo que crezca. Y la ejecución es responsabilidad del director y el personal, que debe ser escuchado, evaluado y revisado por el consejo. Si tienes un buen equipo de ejecutivos, quítate de en medio, déjalo que lo hagan, ¿verdad? Y creo que eso es lo que quisiéramos, porque luego le andamos dedicando demasiado tiempo a las organizaciones. Y entonces, ¿cuál es la importancia del director? El director es quien lidera la organización, le rinde cuentas al consejo, desarrolla e implementa un modelo de sustentabilidad financiera. Él es responsable de la sustentabilidad financiera. Eh, a mí me ha tocado ver directores que cuando la organización no va bien económicamente, toman la decisión de pagarse primero a ellos que pagarle al equipo. Y eso se me hace que es una falta enorme de responsabilidad, porque el director general es director para eso, para también tener un modelo de sustentabilidad financiera y lograr una sustentabilidad financiera. Y para eso se le paga. Y si él no ha sido capaz de lograrlo, no tendría por qué cobrar primero que el resto del equipo. Entonces creo que es una interesante cosa. El director debe ser el último en pagarse si los recursos no alcanzan. Gestiona operaciones diarias y protege los activos de la organización contra fraude o abuso, entre otros. Y aquí hay un poco de las diferencias entre la función del consejero y del consejo y del director. El consejero en las funciones estratégicas participa en la planeación estratégica, aprueba la planeación operativa, recluta a la dirección ejecutiva. Esto es responsabilidad del consejo, la contratación del director ejecutivo. Por eso ayer decíamos que cuando un consejo le echa la culpa al director, pues tiene que revisarse a sí mismo porque por alguna razón no tomaron una buena decisión o no están haciendo bien las cosas. Y no es fácil, no digo que sea fácil hacerlo. Es a veces difícil manejar gente, es difícil entender cómo motivar, es difícil cómo mantener la cordialidad y la línea de mando sin ser brusco, sin ser falto de respeto. Y creo que pues a mí me ha pasado que no he sido el director o el presidente que debería haber sido. Y la dirección diseña la planeación estratégica, conduce la planeación operativa, define, dirige y evalúa programas, proyectos y operaciones. Y se encarga también del reclutamiento de la gente
del equipo. En administración y finanzas, revisa y aprueba presupuesto y da seguimiento al presupuesto del consejo. Y en la dirección, ahí está, identifica las necesidades, la procuración y la administración de recursos y elabora un presupuesto anual que se pone a revisión y aprobación del consejo. Rendición de cuentas, se evalúa la dirección ejecutiva, da seguimiento a la planeación operativa. Y lo otro, la dirección igual contrata, despide y evalúa el personal. Y aquí hay una cosa que a veces es muy triste. A veces los consejos quieren poner gente propia abajo de alguien, mermando la dirección, mermando la responsabilidad de la dirección. Yo creo que nunca deberíamos pedirle a un director que contrate a alguien si él no lo quiere contratar, porque no podemos hacerlo responsable de lo que pasa en la organización, porque se lo impusimos. Entonces creo que esa es una parte también del consejo, no brincarse al director en lo que son sus responsabilidades para que él pueda ser completamente responsable de lo que está sucediendo. Políticas internas, el consejo aprueba y actualiza las reglas y políticas del órgano de gobierno y hace una autoevaluación. Y la dirección elabora y actualiza las reglas y políticas internas, gestiona y vincula junto con órganos de gobierno. Y el consejo da asesoría en temas específicos, moviliza recursos, vincula y ayuda en la creación de alianzas y también hace incidencias de vocería y resolución de conflictos de la organización. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre un consejero y director? El consejero es voluntario y no recibe sueldo. El director es un empleado de la organización. El consejero establece la misión y la visión. El director realiza las actividades para que se cumplan la misión y la visión. El consejero sugiere y establece directrices. El director ejecuta las directrices. El consejero establece políticas y objetivos. El director implementa dichas políticas y objetivos en la administración diaria de la organización. El consejero contrata y evalúa al director. El director contrata y evalúa a su personal. El consejero es fideicomisario de la organización ante el propio consejo, ante el consejo y ante la sociedad, ¿sí? Y el director retiene las responsabilidades de los gastos operativos diarios. Algo más sencillo. Ahora, en realidad es que en este centro de la dirección ejecutiva, el director ejecutivo actúa como un articulador integral de los dos equipos. Y eso es a veces cosas que el director no ve. El director a veces se quiere quedar nada más del lado operativo y no se entiende qué es este vínculo y que es una posición difícil porque no tienes el voto de un consejo, pero sí tienes la capacidad para influir en eso y dirigir a la organización, a ayudar a dirigir. Por eso se llama director, se dan cuenta. Es el director, es el que marca la dirección, el que lleva la dirección del barco. El consejero es consejo. Trustee es el que tiene la confianza de la comunidad, ¿sí? Para supervisar y ver que la operación funcione. Hay nuevas maneras de administración. Yo no las he visto muy establecidas a veces en las organizaciones de la sociedad civil. Es más difícil a veces, pero también en la sociedad civil o en las organizaciones de la sociedad civil tendemos mucho más al diálogo que en una empresa. Entonces también tenemos que entender esa parte. Esta relación de aquí del director, esta relación de aquí del director con el órgano de gobierno, porque el director también va a participar en el comité de finanzas, en el comité de marketing, también va a participar en el comité de procuración de fondos, en el comité de políticas y de gobierno, siempre como ex oficio, pero va a estar participando. Entonces, ese vínculo es importantísimo. La relación presidente del consejo, director, son de esas relaciones más importantes en la organización. Más importantes en la organización. Si no hay esa relación, va a ser muy difícil el trabajo. Muy difícil el trabajo. Y como en una organización de la sociedad civil, lo que se busca, y cada vez se busca más también en las empresas, es que el presidente del consejo no sea el director de la empresa, ¿sí? Sino que sean diferentes para guardar esa división.
aunque todavía se da que el presidente y el director son los mismos, en algunos casos. En las organizaciones también nos sucede que el presidente y el director son los mismos, pero lo mejor es que se vayan separando esas posiciones, esas funciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Voy a entrar a una parte interesante que tiene que ver con esto de cuál es la actitud de un consejo. Cómo debe, cómo se dice que debe ser un consejo en su actitud. Entonces, creo que esto es más operativo, más directo, y lo otro va a ser más ontológico. No, no sé si haya una duda hasta aquí. Ok. Yo, Agustín, Sí, buenos don días. Luis. Si me permites, te saludo. Buenos días a todos. Sigo con la misma inquietud de ayer. Entonces, ¿dónde se consigue un consejero o varios consejeros que nos ayuden, sobre todo a quienes estamos iniciando, ¿no? Porque lo veo difícil que los consigas donde la gente importante, la gente que conoce está ocupada. Y aparte, tienes que esperar y convencerlos de que aporten su tiempo y su tesoro para la organización. Esta es mi inquietud. Si quieres te dejo continuar para que avances, pero me genera más dudas, ¿eh? Si ayer las tenía, hoy Te las tengo más, pongo más pero difícil cada vez. sí, sí, sí. Buen No, día. pues mira, yo aquí en mi pantalla está usted, don Luis, y al lado está Fernando Chavira. Y Fernando ha trabajado mucho en estos temas. Me encantaría que si Fernando tú le quieres contestar, ¿cómo lo ves tú? ¿De dónde se encuentran los consejeros de ese tipo? Que además tú eres uno de esos, Fernando, yo diría. No, hombre, buenos días, gracias Agustín, gracias Luis. Bueno, la verdad, pues es muy buena pregunta, no es fácil, pero pues sí, yo creo que hay que observar entre las amistades que uno tiene y a veces también por recomendaciones. Ayer nos dice Agustín, pues que hay que estudiar a las personas, hay que acercarse, si se conocen, pues no es más fácil, si no se conocen, pues a través de otras gentes que los conozcan y teniendo, pues yo soy muy con la hojita en la mano, con una tablita en la mano, viendo el perfil que debe tener un consejero, que nos platicaba Agustín, pues más o menos ver si la persona a la que estoy tratando de invitar más o menos cumple, si no con el 100%, sí con un buen porcentaje. Pero la verdad, Luis, es que te los vas encontrando, andando metido en esto, te los vas encontrando, gente, y ahorita decías gente que está muy ocupada, pues precisamente la gente que está ocupada es la gente que se compromete. Por algo están ocupados. Entonces, aunque estén metidos en una o dos o tres organizaciones, sí, una de las características es que, decía ayer Agustín, que creamos que se identifique con la causa, con tu causa, la causa que tú manejas. Entonces, entre eso es otra manera de separar quiénes sí crees que a lo mejor conoces. Puede ser que algunos tengan el perfil, pero si no se identifican con la causa, pues no va a ser fácil, ¿no? Pero con los que sí crees, pues entonces ese acercamiento, ir platicando con ellos, irlos trabajando, irlos convenciendo de que la causa es importante, pero que no sea obstáculo lo que decías ahorita, de que ya está muy ocupado. Precisamente las que están y los que están ocupados, son muy importantes. Y una tendencia que yo he visto últimamente, yo no soy experto ni mucho menos con todo lo que sabe Agustín para nada, pero lo que se está acostumbrando y es muy importante cada vez es ir invitando más a mujeres y también jóvenes mujeres y hombres, que a lo mejor a veces tú y yo, Luis, que tenemos ya cierta edad, por lo que veo, a veces queremos buscar nada más en la gente más o menos de nuestra edad, pues no, hay que irnos 20, 30, 40 años más abajo, perdón, en mi caso, perdón, en mi caso, y encuentras gente, que puedes encontrar gente buena entre los jóvenes y también hace falta a veces que entren ellos porque son los que traen ideas nuevas, que a veces los mayores como yo estamos ya medio ciclados y estos jóvenes, son mujeres y hombres, traen muy buenas ideas y medio revolucionan y a veces nos sacan un poco de base en las consejos, pero ayudan muchísimo. Entonces, digo, no estoy contestando muy concretamente la pregunta porque es una pregunta difícil, pero yo creo que hay que observar, hay que ver el perfil que tienes de consejero, este,
y incluso fijarte en gente que está ocupada, más que la que está desocupada, más bien la que está ocupada, y que tengan disponibilidad, que tengan disposición, que coincidan con que comulguen con la causa. Y repito, invitar cada vez más a mujeres y sobre todo mujeres y hombres y muchachos jóvenes. Eso es lo que te puedo decir. Si quieres, luego platicamos. No, repito, yo no soy ningún experto en nada. Estoy metido en varias organizaciones y pues he ido aprendiendo un poquito aquí y allá, pero básicamente. Gracias. Gracias, Digo, Fernando. si quieres, luego platicamos, Luis, con mucho gusto. Gracias, Fernando. Gracias, Agustín. Tienes toda la razón. Los mejores equipos son intergeneracionales. Me queda muy claro. Gracias. Sí. Gracias, Fernando. Ya De ven, nada. está más el conocimiento en ustedes que en mí. Gracias, Fer, No, perdón, te puse en el spot, pero la idea sí, era... bueno, me agarraste en curva, pero bueno, con mucho gusto. Lo hiciste muy bien, perdón. Bueno, a ver, ¿cuáles son las características del liderazgo? Hay una actitud de servicio y sacrificio, un amor, una actitud de amor y una voluntad. Y ¿cuál es? Perdón, la primera es autoridad. El prestigio y crédito que se reconoce a una persona por su capacidad para inspirar a otros, sumarse voluntariamente a una idea, causa o proyecto. Ese prestigio y crédito, las personas que se les invite al consejo deben de tener autoridad, deben de tener prestigio y crédito que se les reconoce en las personas. Es decir, cuando hablo de crédito, no hablo de crédito bancario, es decir, que se les reconoce su instancia moral, ¿sí? Deben de tener autoridad. Deben de tener el servicio y el sacrificio de lo otro. Se puede llamar como la influencia personal que se incrementa en cualquier momento en el que servimos y nos sacrificamos por aquellos que lideramos. Y ser un buen consejero tiene sus temas. O sea, de verdad no es fácil ser un buen consejero si quieres llevar una buena organización. Creo que se ha entendido mucho o se ha visto mucho a veces a los consejos de las organizaciones de la sociedad civil como consejos honorarios. Me pongo mi nombre y voy a las reuniones cada año a hacer hora nalga y en lugar de verdad aportar y apoyar. Y las circunstancias en las que nos estamos enfrentando en nuestro país, en el mundo, no puede permitir, no nos permite que tengamos consejeros que no aporten a la organización, porque las necesidades son muy grandes. Les voy a decir un dato que les va a impresionar, un dato que les va a impresionar. Estados Unidos tiene alrededor de 5.500 organizaciones de la sociedad civil por cada millón de personas. Chile tiene entre 8.000 y 10.000 organizaciones de la sociedad civil por cada millón de personas. Colombia tiene más o menos también 5.000 organizaciones de la sociedad civil por millón de personas. México tiene 500 organizaciones por millón de personas. Estamos 10 veces más abajo. Nos quejamos de lo que nos está pasando en el gobierno y es porque no tenemos una conciencia de participación ciudadana. La participación ciudadana no es nada más ejerciéndose en el voto. Y las organizaciones de la sociedad civil son excelentes mecanismos para aprender lo que es participar ciudadanamente y enamorarse de causas que nos permitan poder defenderlas cuando un gobierno o otra causa nos ataca. Entonces, en México nos hace falta invitar a participar. Creo que lo que decía Fernando, de invitar a jóvenes, es muy importante para que empiecen a formar parte de los consejos de nuestras organizaciones y que también empiecen a tomar otra manera de ver a la comunidad. Y también creo que van a entender lo que es el servicio y el sacrificio. Y cuando digo sacrificio no es el del golpe de pecho, es el sacrificio, más bien es como el altruismo. Hago y me sacrifico por servir a otros. Y eso creo que debe ser una característica de los miembros del consejo. También buscando en el principio del amor, el buscar satisfacer las necesidades de otros
estaremos sirviendo y hasta haremos sacrificios. Esto requiere mucho esfuerzo y ese esfuerzo lo podemos llamar amor, pero no es un amor que hablemos nada más de sentimiento. Esto creo que el amor va desde el punto de vista del agape, del verdaderamente estar conectado con el otro. Y desde ahí creo que en un consejo se debe de tomar la participación. Y obviamente nosotros tenemos algo que muchos de los otros seres vivos no tienen, que es la voluntad. Esta habilidad que tenemos solo los humanos para ser congruentes y alinear nuestras intenciones con nuestros actos, ¿verdad? Entonces, tener esa voluntad de ser congruente, de alinear lo que pensamos, no nada más lo que ponemos de likes en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok o en el LinkedIn, sino de verdad llevarlo a los hechos. Entonces, bueno, esta es una bromita que no me voy a parar aquí, pero entonces, y comportamientos de líder es que muestra su compromiso. ¿Cómo se muestra su compromiso, por ejemplo, de un líder servidor? En un consejo, participando en las reuniones de consejo, estando presente, aportando económicamente. Muestras tu compromiso en realidad. Escuchas con atención y con empatía. Aprecias y valoras y tratas con respeto a las personas. Tienes una actitud positiva y entusiasta. Motiva y fortalece a quienes lo rodean. Es positivamente exigente. Esto es un tema que a veces en nuestra cultura mexicana o latina, donde no exigimos, pareciera ser buena persona, creo que es una de las cosas que más tenemos que cambiar. Debemos de exigirnos ser mejores cada vez. Eh, Tratar de vernos desnudos en el espejo y decir, pues yo quisiera ser tal o cual con tal cuerpote, es decir, la misión y el comportamiento, pero oigan, pues no, también nosotros aquí tenemos nepotismo, o aquí también nosotros a veces no cumplimos lo que le exigimos al gobierno de transparencia o de conflicto de intereses, o nosotros no cuidamos las cosas como deben de ser, pero que el gobierno sí las cuide. O que la empresa esta pues está transeando y nosotros no nos revisamos con esos mismos parámetros que medimos a otros a veces, ¿sí? Un líder servidor se convierte en ejemplo para otros y establece relaciones perdurables. Y si esta, además, si aquí podríamos verlo en cada uno de nuestros consejeros, pero esto lo podríamos llevar al sentido de que nuestra organización la vean en la comunidad como un líder servidor, la organización que tiene estas actitudes, estos comportamientos como organización, siempre seremos cuidados por los demás, como organización. Entonces, no es nada más un tema de la persona y del consejero, es cómo esto es la manera en que el cuerpo de la organización se manifiesta afuera. ¿Sí? Y entonces, dicen que el carácter de un líder debe ser paciente, confiable, humilde, amable, respetuoso, altruista, indulgente, comprometido y honesto. No me voy a meter mucho ahí, nada más como para que lo tengan, pero esta es muy buena. Esta es la paradoja sobre ser un líder servicial. Fuerte, hay que ser suficientemente fuerte para ser débil. Hay que ser suficientemente exitoso para poder fallar. Hay que ser suficientemente ocupado para tener tiempo. Ahí está Luis, la frase esa. Hay que ser sabio para decir no lo sé. Hay que ser serio para sonreír. Hay que ser rico para ser pobre. Hay que ser correcto para decir estoy equivocado. Hay que ser compasivo para disciplinar. Maduro para ser infantil. Importante para ser el último. Y ahí lo dejo. O sea, yo creo que aquí nos ponen estas paradojas que a veces pensamos que no debemos mostrarnos débil, que no sabemos fallar, que no podemos decir no lo sé, que no puedo ser un niño jugar o ponerme de rodillas a hacer algo, que no puedo ser el último en la fila porque entonces ya dejo de ser importante. El que tiene estas partes del lado izquierdo, o es decir, el fuerte, el exitoso, el ocupado, el sabio, entiende que por ser eso tiene la posibilidad de ser lo otro. ¿Sí? Entonces, ahí lo dejo porque, y el último es líder, ser líder para poder servir. Entonces, ahí lo dejo como una reflexión para lo que podamos ser como consejeros hacia adentro, pero como organización también. Bueno,
hasta aquí era una cierta reflexión sobre el tema de cuáles son las actitudes que podríamos buscar. Esto con mucho gusto se los paso, lo paso PDF y se los paso, Tatiana, para que lo puedan tener. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Tenemos como 45 minutos para meternos al tema de la procuración de fondos, ¿cierto? Cierto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Un comentario más? No, ok. ¿Qué es? ¿Por qué no participan los consejeros en la procuración de fondos? La primera. Bueno, porque no es un camino fácil, porque a no nos gusta, nos da miedo que nos digan que no, porque cuando pedimos existe la posibilidad de que nos digan que no y nos sentimos mal, porque es posiblemente que algunos amigos ya no nos vean, no nos quieran ver, porque siempre que los vemos les pedimos. Es posible que encontrar a los donantes no sea fácil. Es difícil porque requiere esfuerzo. Entonces, pues el camino de hacer peticiones no es muy sencillo, ¿sí? Pero quiero decirles que si se sigue el proceso se hace muy sencillo. Y lo digo por experiencia personal. Y aquí les voy a platicar un poco lo que a mí me pasó. Yo inicié en la procuración de fondos cuando llegué a los 24 años a hacerme cargo de una organización de niños de la calle. Yo iba como ingeniero agrónomo a trabajar en el campo de esta organización. Tiene 9 hectáreas de terreno y esta organización quería ser productiva porque la idea era que tenemos que ser productivos nosotros porque los niños de la calle que están limpiando parabrisas, etcétera, ganan su dinero trabajando para ellos de esa manera. Y si ellos ganan su dinero, ¿cómo es que nosotros no vamos a ganar el nuestro? ¿Cómo es que nosotros no vamos a ser congruentes como organización? Entonces, entonces teníamos 9 hectáreas de terreno, 60 niños en ese momento, de entre 4 y 10 y 14 años. Vivían en 6 casas y yo llegué a la organización a encargarme del campo porque estudié agronomía y empecé a trabajar ahí y a la semana el director se enferma, se tiene que ir al hospital por 2 meses con una tuberculosis intestinal y, y no había quien conocía el sistema de la organización. Yo había sido voluntario durante mi servicio social. Entonces, al día siguiente me nombran, a la semana de haber llegado, en 24 años, imagínense, me nombran director interino o me dan el cargo de director interino y tengo que empezar a buscar dinero porque no había para mantenernos, porque además quien ponía la mayor cantidad del dinero era la directora, que se había ido. Ella tenía un negocio, lo había vendido y ella sabía lo que se necesitaba y ella siempre completaba el dinero que el consejo no le daba. Y entonces me topé con que tengo que salir a pedir dinero y fue muy doloroso y muy difícil. Nunca lo había hecho, siempre había ganado mi dinero desde los 12 años y como eso que de pedir pues implica un esfuerzo de humildad. Y ahora estirar la mano y pedir pues no es fácil. Y así me pasó. Realmente yo no aprendí a pedir dinero hasta que llegué, yo diría, a los 40 años. 16 años me resistí en verdaderamente pedir dinero. El donativo más grande que había conseguido en esos 16 años o 15 años de trabajo en esta organización fue una donación de 300,000, 400,000 pesos anuales por parte de una organización internacional que se llamaba Tierra de Hombres. Y había sí logrado algunos donativos de embajadas, de personas, pero lo que hice principalmente fue tratar de crear un negocio que le hiciera sostenible esta organización, lo cual se logró. Llegamos al 80% de sostenibilidad económica y no entendía esta relación del pedir. Me costaba, me costaba y me lo dijo una señora en Estados Unidos un día, me dijo, Agustín, para pedir hay que tener la piel gruesa, a hard skin, porque vas a encontrar muchos nos. Pero una de las cosas que tienes que entender, Agustín, es que no es un no personal. Y eso es donde te tienes que separar. El no no es personal. El no tiene muchas otras
circunstancias. Tal vez no tienen la capacidad económica, tal vez no es la situación, tal vez no es el interés que le mueve, tal vez no eres tú la persona que debe pedir. Hay muchas circunstancias alrededor, entonces no lo debes de tomar como algo personal. Entonces, bueno, el camino no es fácil y para eso estamos los que hemos pasado por ese camino, para ayudarles y facilitarles al que ustedes lo gocen más. A mí me pasó, a mí me pasó que ya estando en la universidad como vicerrector de desarrollo, donde el 70% de mi tiempo era hacer procuración de fondos, conocí a un miembro de aquí de la comunidad y platicando con él, descubrí, de verdad entendiéndolo quién era, cuál era su historia como persona, como familia. Pudimos crear un fondo de becas que llevara el nombre de su papá y de su mamá. Y cuando creamos ese fondo, que era un donativo importante, estábamos hablando en rango de los $250,000, o sea, eran 5 millones de pesos, más o menos. Y cuando hicimos este fondo, y volteé a verlos cuando le estábamos presentando el video de sus papás y de la historia de sus papás y cómo se iba a reflejar esto en el fondo, y los vi llorando, dije, ¿qué sucedió aquí? Y para mí fue impresionante descubrir esta frase que les pongo aquí en la pantalla. Que el procurador de fondos, y todos ustedes deben de ser procuradores de fondos en sus organizaciones, que el procurador de fondos es el puente entre la necesidad de la organización sin fines de lucro y el deseo del benefactor de cambiar el mundo haciendo la diferencia. Y eso lo dejamos de ver. Pensamos que a mí me pasaba, yo me enojaba cuando estaba chavo, 28 años, 30 años, y decía, es que yo estoy ayudando a los niños de la calle, deben de entender eso, me deberían de dar dinero para ayudarlos, me deberían. Luego utilizaba frases como, ya cayó, ya logramos, ya lo bolseamos, o sea, frases que hablan como si los estuviéramos invitando a un fraude, ¿sí? A una trampa, ¿verdad? Como si le estuviéramos vendiendo un juguete que no hace lo que el juguete debería hacer y entonces engañamos a la persona. Y la verdad lo que estamos haciendo como procuradores de fondos es ser este puente entre la necesidad de las personas que atendemos y cuidamos o las necesidades de la sociedad y la oportunidad que le estamos dando o que se está abriendo, ni siquiera que la estamos dando, que se está abriendo per se al donante para poder ser y entender que está ayudando a cambiar el mundo y que él está haciendo la diferencia. Ahora, es muy importante cómo manifestamos que él está haciendo la diferencia. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna reflexión? Porque esto es fundamental en la actitud. Esto es fundamental en la actitud de lo que están haciendo. Porque es ponerse del lado del donante y juntar lo que el donante necesita con lo que la organización necesita y nosotros somos ese puente. Bien decía déjenme, dame un segundo. Bien dice esta Lynn Twist, una mujer que se ha dedicado a la procuración de fondos mucho tiempo, que escribió un libro que se llama El alma del dinero. Y ella dice que aquí está el libro, no sé si lo ven, ahí lo ven. A ver, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, bueno, se desenfoca. Dice que la función de ser procurador de fondos es una función sagrada. ¿Por qué? Porque eres el puente para las alternativas para ambos. Yo nunca lo había pensado así, pero en realidad yo sí creo que somos un camino para poder ayudar y brindar oportunidades a otros. Y creo que nos podemos apropiar de eso y sentirnos así. No es que estemos haciendo un daño a alguien, al contrario, estamos mejorando a nuestra comunidad y estamos también mejorando la vida de esa persona. Entonces,
Esta frase es súper fuerte, muy importante. Ahora, entonces, pero antes de salir a pedir, creo que nos debemos de enfocar en ofrecer. Y este es un cambio de paradigma también. Generalmente vamos y pedimos. Y lo que realmente estamos haciendo es ofreciendo oportunidades. Y estamos resolviendo oportunidades con dos características importantes. Estamos resolviendo una necesidad de ambas partes. Por naturaleza el hombre quiere ayudar porque somos gregarios y queremos vivir en comunidad, generalmente, ¿sí? Y entonces tenemos estas ganas de poderle dar sentido a nuestra vida, de poder contribuir, y si no, pregúntense por qué están ustedes aquí, pero también en muchos otros momentos hay gente que hace mucha caridad, hace mucho apoyo a la comunidad, pero lo hace de una forma personal, no integrado a otras organizaciones, no integrado a una organización. Entonces, estamos resolviendo, como procuradores de fondos, al pedir, estamos buscando resolver una necesidad de ambas partes, de la organización y de los benefactores que esta atiende y del donante que tiene unas ganas de alguna manera de contribuir. Hay que ayudarle a descubrir esas partes a veces. Y eso se basa en esta intencionalidad, que es la otra característica importante. El por qué estamos haciendo esto es muy importante. El basarnos y tomar fuerza en por qué estamos haciendo esto. Cuando yo empezaba a pedir dinero, había un cuate que se llamaba Francisco Limón, y un día me dijo: Agustín, es que tú debes de pensar que tú no estás pidiendo para ti, tú estás pidiendo para 60 niños que no tienen que comer, que no tienen casa, que no estarían en el Hipodrac si no estuviera. Entonces tú estás pidiendo para ellos, no es para ti, no es para ti. Entonces, creo que eso también es muy importante. No estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para el bien de la comunidad, estamos pidiendo para la misión de la organización. Entonces, la intencionalidad en la que nos basamos, la energía donde ponemos, es súper interesante, súper importante. Y eso requiere un conocimiento personal de cada uno. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué voy a entrar a este salón a pedirle dinero a Juan o a Pedro? ¿Cuál es la razón que me hace estar aquí? Y tomar centro, esa actitud inicial es súper, súper importante. Se los digo de verdad. ¿Sí? Inclusive los buenos procuradores de fondos que yo he escuchado, algunos de ellos ponen una cierta música antes de entrar a una petición, de tal manera que se centran, una música que les hace resonar internamente. Igual que un jugador ahorita que estamos viendo las Olimpiadas, cómo se ponen sus audífonos con cierta música, con ciertas palabras para centrarse, pues es igual. O sea, pedir dinero no es una cosa sencilla, pero no es una cosa imposible. Entonces, también tener nuestro ritual, nuestra manera que nos ayude a esa intencionalidad de por qué estoy pidiendo, para qué estoy pidiendo. Entonces, la organización también es ese puente entre la necesidad de la comunidad y el donante que otorga los recursos. Y entonces el procurar fondos es mucho más que pedir dinero. Procurar fondos es invitar a otros a invertir en un sueño valioso. Y por favor, guarden esta frase aquí. Primero, dos cosas. Es invertir y es un sueño valioso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer les comenté de la visión? La visión es ese sueño que queremos vernos. ¿Sí? Es dónde queremos vernos a la institución. ¿Cuál es ese sueño que tenemos? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo cuando vamos a platicar con un donante es a invitarlo a que invierta, no a que gaste, que es muchas veces como lo pedimos. Cuando nosotros pedimos, dame dinero para este año, porque no completo el año, porque tengo que mantener sueldos, porque es lo que necesito. Eso es, desde mi punto de vista, pedirle para un gasto al donante. Cuando le decimos, invierte conmigo, fíjate que en 5 años vamos a lograr esto. Y en estos 5 años te voy a poder dar cuentas de cómo cambiamos las circunstancias, cómo cambiamos la vida de tantas personas, cómo están ahora en una mejor circunstancia. ¿Sí?
cómo sufrieron menos en su proceso de muerte, por ejemplo, si fuera un hospicio de ancianos, ¿sí? O de niños desahuciados o niños con enfermedades terminales. ¿Cómo le ayudamos a la familia a no sufrir tanto? ¿Cómo les permitimos a esa familia que no se les acabaran los recursos, sus ahorros, con la enfermedad del hijo, de la hija, de la mamá, de la abuela, del tío? Y que le mostremos, fíjate que hemos ayudado a tantas familias así. Que él diga, wow, yo con mi cachito hice eso. Ay, híjole, mi dinero tiene otro sentido. Entonces, lo que estamos haciendo es invitar a otros a invertir en un sueño. Y tenemos que soñar nosotros. Yo cuando invitaba a las donantes del Hipoderac, de la Casa de Niños, les decía, yo me imagino que este niño de 4, 6, 8 años, que en la calle había sido violado, dañado, con un rencor profundo posiblemente a su padre o a su madre porque no lo cuidaron, lo golpearon, pueda llegar en un momento de su vida a decir, perdono a mi papá y a mi mamá, o perdono las circunstancias de vida que me han tocado, porque me han hecho esto, soy resiliente, soy fuerte, puedo salir adelante, sé cómo sobrevivir. Y entonces él después diga, y aquí tengo mi familia, y ahora yo soy capaz de crear una familia, no como la que yo tuve, sino como la que debió haber sido o la que yo quiero ser. Yo le decía, a eso le estás apostando, a ver familias en 15, 20 años que hacen una mejor comunidad para todos. Entonces, no era nada más darles de comer en ese momento, eso era un gasto, era invertir en ellos y todo eso se requiere invertir en ellos. Entonces, creo que tenemos que soñar en qué esperamos ver con nuestra acción, con nuestro trabajo, con nuestra comunidad, con esas personas que ayudamos a tener oportunidades. Entonces, el consejero tiene que verse así, pero también el procurador de fondos de la organización, también el director de la organización, todos tenemos que ver que estamos construyendo un sueño en el que el donante es un jugador importante, no es un jugador tangencial, es un jugador de suma importancia. Y esto, bueno, esto lo que pone aquí que esto es donar, no es solamente hacer una donación, es acerca de crear una diferencia. Entonces, ¿cuáles son los principios de la procuración de fondos? Uno, trata a los donantes como tus socios, no solamente como un recurso de dinero. A veces nada más los vemos así. A tus socios, a tus amigos, los contactas, te relacionas con ellos, les informas, les dices qué ha pasado con tu vida, les platicas. Pues lo mismo, a tus donantes, infórmales cómo está la organización, qué ha pasado contigo como persona al participar en la organización, cómo han hecho ellos la diferencia. El dinero es el resultado, no es el objetivo. El objetivo es crear relaciones de largo plazo con esos donantes. De verdad ayudarles a que tengan una oportunidad de poder hacer un impacto en la vida de muchas personas y un impacto hacia ellos también, encontrándose que también pueden participar y sentir una satisfacción en ayudar a otros. Y entonces el dinero es un resultado, no es el objetivo. Cuando vamos por pedir dinero, parecemos vendedores que nada más nos piden por ventas, ¿sí? Por las ganancias. Y eso no es la procuración de fondos. Y la otra es que el donante quiere seguir dando. Cuando ya probó, cuando ya lo acercaste, el donante quiere seguir dando. Si no le volviste a pedir, es probablemente que le vaya y le done a alguien más, ¿sí? Pero generalmente quiere seguir donando. Y entonces, el trabajo de la procuración de fondos es también estar en contacto con ellos. Les quería poner un video, pero no estoy seguro que lo tenga aquí. No, no lo tengo. Pero les voy a platicar la historia de esta foto de Alejandro González Iñárritu. Es una historia real que a mí me pasó. Alejandro González Iñárritu ganó el segundo lugar, ganó el primer Oscar por
la película Birdman y luego ganó su segundo Oscar por la película Revenant. Y en la Universidad de Monterrey lo queríamos traer a la universidad. Y pues es difícil traerlo. Cobra un titipuchal de dinero además. Entonces, para una conferencia, un titipuchal de dinero. Se fue como al triple después del, o sea, el ganar el primer Oscar le valió mucho, pero el segundo le valió el doble del primero porque su cuota, su cobro por conferencia se triplicó. ¿Sí? Entonces, Alejandro, yo lo escuché, lo queríamos, entonces me pidieron que vieran cómo lo podríamos traer. Y me puse a investigar qué es lo que le emocionaba, qué es lo que le interesaba a él en la persona, en su persona. Y empezó, ese momento era cuando estaba por subir Trump a la presidencia, o estaba en las votaciones, estaba el proceso del pleito la campaña entre Hillary Clinton y Trump. Y Trump hablaba muy mal de los migrantes mexicanos. Y él, sintiéndose migrante, que aportaba mucho a la economía de Estados Unidos a través del cine, se sintió molesto y llegó a conocer a un grupo de migrantes, sobre todo salvadoreños, que habían salido de Salvador a través por la persecución de la madre salvatrucha, de las dos. Y entrevistándolo con ellos, se le quiso hacer un documental y se le pegó el corazón. Entonces, él había salido públicamente a hablar de que, inclusive exigiéndole a Peña Nieto, que defendiera a los latinos y a los migrantes. Entonces, no sé si se acuerdan que había este tema que se llamaba los Dreamers en Estados Unidos. Aquellos muchachos que no podían llegar a estudiar la carrera porque se topaban, porque no eran americanos. Entonces, cuando querían entrar a estudiar, pues tenían que pagar como extranjero y la colegiatura era 5 veces más. Entonces, lo estudiamos y le hicimos una propuesta. Y la propuesta es, Alejandro, te propongo que abramos una beca en la universidad con tu nombre para dar becas a jóvenes migrantes. Y que de verdad lo que dices de defensa también se muestre en acciones concretas. Y le encantó la idea. Entonces creamos estas becas que se llama Reconocer. Si se dan cuenta, Reconocer es ¿cómo se llama? Que es a ver, por ahí estás, Ángeles. ¿Cómo se llama una palabra que lea al derecho y al revés igual? ¿Palíndromo o qué? Eso, un palíndromo. Si se dan cuenta, Palíndromo. gracias, Ángeles. Sí. Reconocer es un palíndromo. Reconocer, reconocer. Es un palíndromo. Se lee igual a los dos lados. Entonces, lo que él decía es, los mexicanos se fueran y ahora cuando regresan del otro lado, regresan para México a estudiar. Entonces, creamos un fondo de becas con él de el tema de dar becas a jóvenes migrantes mexicanos a que regresaran a estudiar en México en la Universidad de Monterrey, becados por él y por otras personas. Y se llama la beca Reconocer. Y lo que llegó a ser esta beca, o sigue siendo, es que inclusive Alejandro se puso a pedir dinero para la beca. No nada más nos dio dinero y nos dio su nombre y nos dio su prestigio, sino se puso a pedir dinero con nosotros para la beca. Eso es lo que es esta parte de considera a tus donantes como socios. ¿Sí? Pueden llegar a ser parte de este tipo. ¿Ok? Entonces, el donante, para trabajar como donante, con el donante, lo primero que tienes que hacer es crear conciencia. Conciencia de dónde están las problemáticas y las cosas. Y es preguntar al donante. Reconocer y afirmar con él lo que se necesita, informarle posteriormente lo que está pasando y motivarlo permanentemente. Y esto es continuamente.
¿Por qué es importante cuidar al donante? ¿Por qué es importante esta parte? Mejor encarar esto de motivar, de informar y motivar. Porque cuando logramos un donante, y esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llama Fundraising Effectiveness Project, el proyecto de efectividad de la procuración de fondos, nos dice que la pérdida de donantes en Estados Unidos está entre el 55 y el 60%, es decir, se retiene el 45% de los donantes, porque no los atendemos, porque no les informamos, porque los consideramos una bolsita de dinero, que por ser bolsita de dinero ya me dieron su dinero, no me importa. Por eso decía yo al principio, es fundamental la relación. Y si logramos tener un 64, un porcentaje alto de retención, también podemos incrementar las donaciones de esas personas. Entonces, la pregunta es, en las soluciones, ¿tratamos a los donantes como socio en lugar de fuentes de efectivo? ¿Han ustedes, como consejeros y como miembros del consejo, identificado los intereses y las pasiones del donante? ¿Sabes en qué programa o servicio tu organización está interesado? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a uno de tus principales donantes a la organización? De una forma personal, acompañada, que le facilites el llegar. ¿Conoces las fechas significativas en la vida de tu donante? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo ¿Cuándo nació? ¿Cuándo es un matrimonio? ¿Qué es para él importante su santo? ¿Qué festeja? ¿Qué le gusta y qué festeja? Por ejemplo, yo tenía un amigo que para él era muy, muy importante festejar en su empresa el día 3 de mayo. Y era textilero, pero le importaba festejar el 3 de mayo mucho, que era el día de la Santa Cruz, el día de los albañiles. Y hacía una fiesta, y era muy importante. Nunca se la perdía, nunca, y era un fiestón en su fábrica. Conoces que es una fecha importante para él. Sabes que es no nada más su aniversario de bodas, sino que es importante. Conoces su negocio y sus aficiones. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con uno de tus principales donantes sin hacerle una solicitud? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, encontré este artículo, tal vez te sirva. Encontré esto que sé que te interesa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu donante que está haciendo la diferencia? Fíjate que nos diste un donativo hace un año. Ese donativo se utilizó para esto. Fíjate que haya logrado este impacto. ¿Cuándo fue la última vez que viste un logro de uno de tus donantes y los felicitaste? Y aquí les voy a platicar una historia. Teníamos un mecanismo en la UDEM para poder ver las noticias de nuestros donantes que salían en el periódico. Entonces, una persona estaba todos los días revisando el periódico, a ver si salían noticias sobre las empresas o los donantes que atendíamos. Y una vez salió y me dice, oye, Agustín, hoy cumple años, 65 años esta empresa. Y le digo, bueno, prepárame una carta, por favor, para felicitarlo. Entonces escribimos una carta muy bonita, física. Se la mandamos, firmada por mí, con unas palabras a mano también. Se la mandamos. Me encuentro a esta persona cerca, como a los 3 meses después, en un evento, como a 60 metros de distancia, me ve. Y se viene caminando. Y me dice, Agustín, te vengo a dar las gracias. ¿Y de qué, Mauricio? Me dice, la carta que me mandaste, fuiste el único que me mandó una carta de felicitación firmada. Tu carta está en el cajón de las chequeras. Así tal cual, en el cajón de las chequeras. ¿Sí?
Entonces, detallitos de cosas con cuidado hacen diferencias, porque las personas nos interesa sentirnos queridos y atendidos. A todos nosotros nos sucede que cuando tenemos que hablar al banco y tienen nuestro número de código y saben quiénes somos como cliente porque lo pueden ver en pantalla y todo, nos choca que nos traten como si fuéramos, a mí me choca, como si fuéramos cliente nuevo. A mí me revienta, la verdad. Igual con las tarjetas de crédito que me tratan, pues oiga, ahí tiene mi estado y ve si soy muy buen cliente, vea qué buena paga soy, le pago todos los meses puntualmente, etcétera. Pues tráteme nada más, por lo menos reconociendo que no soy nuevo, ¿verdad? Que ya tengo historia con ustedes, ¿sí? Por eso inclusive bueno, entonces nos choca. Nosotros más como organización de la sociedad civil tenemos que darle ese sentido también al donante. Bueno, entonces, ¿cómo es que hacemos un cultivo de benefactor? Primero tenemos prospectos, los investigamos, tratando de encontrar esas cosas que les dije, sus pasiones, sus intereses, sus deseos, qué les motiva. Los descubrimos, los vamos y los descubrimos, los cultivamos, nos acercamos a ellos, les platicamos qué es lo que está pasando, les hacemos una petición en base a eso de descubrimiento de intereses que tenemos de ellos. Hacemos un cobro del donativo, obviamente también, que tiene que tener un mecanismo de cobranza, ¿sí? Y le damos seguimiento. Y esta es la parte que siempre se nos olvida. La parte de seguimiento es la parte que siempre se nos olvida y ahí es donde se nos caen los donantes a futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es agradecer, informar, involucrar, crear historias con ellos. Fíjate, por ejemplo, ¿se acuerdan de la beca que le estaba diciendo hace poco que abrimos en la universidad con el nombre de los papás de un donante? Yo ya no tengo nada que ver con lo de... Y sin embargo, cuando me encuentro a ese donante, todavía le digo, ¿cómo está Maximiliano? Sé que está trabajando para ti en la empresa. ¿Cómo va? Porque ellos, la primera beca que se le dieron fueron a un muchacho que se llama Maximiliano. Y Maximiliano entró en las prácticas a la empresa inmediatamente a trabajar. ¿Sí? Y le pregunto, ¿cómo les va con Maximiliano? ¿Cómo está? Yo sabiendo que Maximiliano está bien. Entonces, eso les recuerda el compromiso. Por ejemplo, Fernando y yo estamos en Vía Educación. Hay un muchacho que acaba de ganar un reconocimiento en Santos Elizondo que se llama Yair. ¿Sí? Yair proviene de 3 programas de la comunidad diferentes. Proviene de un programa de la escuela donde estaba, luego proviene de un programa de Vía Educación y luego proviene también de otro programa que se llama Formar para Transformar en la Universidad de Monterrey. Y ahora ganó una beca en Luis Elizondo. Bueno, ahí tenemos un montón de gente que ha participado en el beneficio de ese muchacho, que sabiendo nosotros como consejeros de Vía Educación la historia, cuando nos topemos a algunas de esas personas le debemos de decir. Si yo me encuentro, por ejemplo, a Mario Ábrego, a Mario Zambrano, que es miembro de Luis Elizondo, le digo, oye Mario, gracias por haber aceptado, qué padre que se ganó Yair el premio, sabes que es de Vía Educación y también de Formar para Transformar. Esas son historias que nosotros los consejeros tenemos que saber. Que tenemos que saber de lo que pasa en nuestra organización para ayudar a dar gracias. Y que no sea nada más pedir, sino que sea hacerlo sentir bien. ¿Sí? Ese muchacho también, Fernando y yo participamos en hacer una petición de donativos a una organización. Y ese muchacho, esa organización nos ha becado a esos muchachos en Vía Educación. Pues ir con esos consejeros a decirles cuando nos los topamos, porque nos los topamos. Oye, ya supiste que el proyecto que tú nos donas dinero de jóvenes a tiempo, también salió un muchacho que ahora está trabajando en Luis Elizondo y ganó el premio entre tanto. Tu dinero está haciendo resultados. El dinero que dio la organización, la fundación, está dando resultados. O sea, necesitamos entender historias en las que ellos forman parte
y tenerlos siempre presentes como consejeros. Y ese es un trabajo que cambia una dinámica de relación, de pedir a ser socios, de pedir a ser entusiastas con ellos en que están haciendo la diferencia. Entonces, el buscar a los prospectos también tiene que ser sistemático, estratégico, y es un mecanismo que se llama administración por movimientos. No me voy a meter en ello porque me voy a tardar mucho, pero me voy a quitar de aquí. Y entonces, ¿cuál debería ser una estructura de desarrollo, de procuración de fondos en una organización básica? Híjole, no, esta no está tan básica. Aquí puse una muy compleja, más compleja. Pero bueno, al menos debe de haber dos áreas, en dos funciones básicas. El área de procuración, de petición de donativos, y el área de servicios de apoyo. Y dentro de esa procuración puede haber diferentes tipos de procuración. Un fondo anual, donaciones mensuales de 300, 400, 500 pesos, una carrera, un maratón anual que haces, que ya lo sabes, que es para un evento anual, es lo que le llamamos en la procuración de fondos el fondo anual. La campaña de capital es cuando quieres incrementar los activos de la organización, ya sea el fondo patrimonial, las oficinas, invertir en software, en cosas que te van a hacer más eficiente. Y tiene una manera de hacer estos son generalmente donantes mayores. Y luego fundaciones nacionales e internacionales, que la mayoría de ustedes las conocen, es las convocatorias, es donde más hacemos cosas. Pero donde más dinero hay, déjenme decirles, es aquí, en donantes mayores, donde más dinero hay, donde acá podemos conseguir una donación de 200,000, 300,000 pesos en una convocatoria, acá podemos conseguir 200,000, 300,000 pesos con un solo donante. ¿Sí? Nada más hay que saber llegar y atenderlo. Y atrás de la oficina de procuración de fondos, todos nos fijamos mucho en cómo procurar, qué pedirle, qué hacerle, pero nos olvidamos que atrás debemos de tener lo que se llama los servicios de apoyo. ¿Cómo hacemos inteligencia filantrópica de esos donantes? ¿Cómo los investigamos? ¿Cómo sabemos? Este señor que yo les dije de la carta, que se hizo la carta, es porque en la universidad teníamos una persona que hacía investigación filantrópica. Se dedicaba a darle seguimiento a las personas que estábamos buscando pedirles donativo o que ya nos habían dado donativo. Luego, servicios de apoyo es todo aquello que tiene que ver con el manejo de los recibos deducibles, las cartas de agradecimiento, las comunicaciones con el donante, y se tiene que apoyar mucho en una comunicación filantrópica. Y aquí quiero ser muy claro, porque todos ustedes seguramente tienen un área de comunicación y están bien apuradas y bien apurados de que aparezca la fundación, la organización en las redes sociales. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacen con cada monito o cada persona que les pone un like en Facebook, en LinkedIn o en Instagram o en TikTok? ¿Qué hacen con cada uno de ellos? Las áreas de comunicación nos reportan, ya tenemos 5,500 seguidores y ya pasamos de 5,500 a 7,000 seguidores. Y luego, ¿eso cómo se refleja en beneficio para la organización? Pocos de nosotros nos vamos y nos metemos a los nombres y decimos, Carlitos nos ha estado picando el botón todas las semanas. Quiere decir que nos sigue puntualmente. Tal vez Carlitos tenga la intención de ser más con nosotros. Lo voy a buscar a tener una relación más cercana con él. A ver si le interesa que lo invite a una visita o a cultivarlo o a cuidarlo. Entonces, la comunicación que hacemos masiva es importante, pero le tenemos que sacar beneficio para la organización. Pero esa es una comunicación y en esa ponemos mucha atención, pero no ponemos atención en cómo nos dirigimos al donante. A mí me revienta, inclusive a una organización le dije, si me vuelves a escribir así, te cancelo el donativo la siguiente vez. Que me pongan, estimado benefactor,
Y luego peor, a veces te pone estimado benefactor, benefactora, porque no saben qué eres. ¿Sí? Luego hay otros que ponen el estimado Luis, porque ese es mi primer nombre, pero no, pero a mí me gusta que me llamen Agustín. Entonces no saben que me llaman Agustín. ¿Sí? Y ese todavía los aguanto, porque ya al menos están hablándome como persona. ¿Sí? Pero la verdad es que deberíamos de hacer personalizadas las cartas. Estimado Agustín, te agradezco. Y la tecnología nos los permite. Y lo peor es que no es tan difícil hacerlo. Es un merge con nada más construcción de una base de datos de diferente manera. ¿Ok? Bueno, me voy a ir más rápido porque quedan 8 minutos. Entonces, la comunicación filantrópica es aquella que está orientada a los donantes, no a posicionar la organización. Y posicionar a los donantes y ser con el donante es muy diferente. Es cómo generas a través de tu comunicación con él una cercanía de relación entre la institución y esa persona. Y eso se hace tratándolos como personas, no como uno más del montón. Entonces, nada más para reflexión. Cuando se recibe un donativo, ¿qué tan rápido le envías una carta de agradecimiento? ¿Alguien sabe los parámetros? No deberías de tardarte más de 48 o 72 horas. Y de preferencia no un correo electrónico, a menos de que sea una jovencita como mi hija, que el otro día me regañó, que me dijo, a mí no me gusta que me manden cartas, a mí que me manden un correo electrónico. Está bien, es chava, pero nosotros sabemos que las personas que donan dinero, muchos de ellos son personas mayores, sobre todo, o sea, mayores digo, de 50 para arriba. Personas que estamos más acostumbrados o nos gusta más, cuando hay una diferencia, sabemos que si nos lo mandan por escrito, hay una mayor diferencia. Entonces yo diría, a los donantes mayores, mándale una carta a su casa o a su oficina firmada y va a ser una gran diferencia. Además la van a leer, porque ahora ya nadie recibe correo físico prácticamente. Y entonces sí la van a leer. Mientras que en el correo electrónico se va a perder entre todos los demás correos electrónicos, ¿verdad? Entonces, ¿con qué frecuencia recibe el donante un boletín u otra publicación de la organización? Personalizado. ¿Cuántas invitaciones para eventos especiales o visitas libres reciben cada año? ¿Cuándo les solicitan que renueven su donativo? ¿Les piden que donen una cantidad mayor? ¿O nada más que la misma cantidad? Si es, a ver, me regreso. Cuando le solicitan que renueven su donativo, ¿les piden que donen una cantidad mayor? Generalmente no. Generalmente no. Y debería de ser. Pero eso todo se basa en una relación. ¿Están sus donantes enterados que es fácil dejar un legado a favor de la organización? ¿Que tienen la posibilidad de dejar una herencia con ustedes? Entonces, me voy a brincar esta. Me voy a regresar a otra presentación porque quiero enseñarles rápidamente perdón, no estaba mostrando nada. Sí, sí estaba mostrando, ¿verdad? Sí, sí estabas mostrando todo. Sí. Es que, bueno, ok. Denme un segundo. Voy a abrir otra presentación que quiero, darles nada más para que entiendan dónde entra el ciclo, dónde entran los consejeros en la donación. Y nos podríamos alargar en esto, pero nos vamos a tardar ya mucho. A ver, dame un segundo. ¿Dónde estoy? Aquí está. ¿Cómo se evalúan a los prospectos?
Se evalúan a los prospectos en base a 4 cosas. Y por eso es importante estudiar a los prospectos. Vamos a empezar de abajo para arriba. Es el famoso VIX, que quiere decir vinculación, interés, capacidad y situación. Entonces, lo primero que haces es pensar en la situación de la persona. ¿Qué quiere decir? Si el señor le quieres pedir dinero, pero tiene 5 hijos en la carrera y les paga la carrera a todos, te va a decir, no, espérame, estoy pagando 5 colegiaturas que son un titipuchal de dinero, ahorita no puedo. ¿Ok? O se está divorciando, o está vendiendo la empresa. Entonces, o está pasando una enfermedad familiar. Entonces, la situación personal actual sirve para saber si es el momento adecuado para solicitar el donativo. Esto no lo podemos mover como procuradores de fondos. Esto es una situación dada que es inherente a la persona o a la organización a la que estamos pidiéndole. Pero que tal vez lo descarta momentáneamente, pero no para el largo plazo. Entonces, hay que pensar en esto, la situación. Esto es un sí o no. ¿Es ahorita o es después? ¿Ok? La capacidad económica. Medirlo en capacidad económica es de lo más difícil en México, pero por eso es importante investigar. En Estados Unidos te metes a una base de datos que se llama la forma 990 y te dice, este señor le ha donado a todas estas organizaciones y vienen hasta los porcentajes, porque es información pública en Estados Unidos. En México eso no existe. Y más si no sabemos utilizar la base de datos del SAT, lo cual yo no sé, pero hay otros que sí saben muy bien. Entonces, tiene capacidad económica. ¿Cómo lo haces? Pues por investigarlo. Les voy a dar una historia. Yo iba en un día con un señor que me invitó a una comida en un invernadero de jitomates allá en Puebla y le estoy preguntando, don Raúl, ¿qué va a hacer ahora en sus vacaciones? Pues fíjate, Agustín, que me voy a ir al departamento que tengo en Miami. Ah, don Raúl, ¿y cómo se va? No, pues nos vamos, tengo un avión que compagino con otro. Ah, ok, bueno, pues el señor tiene un departamento y se va con todos. ¿Todos caben en el departamento, don Raúl? No, tenemos 2 departamentos. Invito a todos mis hijos. Ah, y yo ya sabía cuántos hijos tenía. Ok, invita a los 8. Todos los departamentos no son chiquitos. Ah, y tienen el avión propio. Y bueno, es dueño de 5 concesionarias. Y entonces empiezas a hacer un número en la cabeza, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto le podría pedir? ¿Verdad? ¿Cuánto este señor estaría dispuesto a donarnos? Y entonces empiezas a pensar, bueno, este señor dado el monto que es posible que me dé, ¿en dónde lo catalogo? En A, B, C, D, E, F. Entonces digo, bueno, los A son los más altos, bueno, pues voy a empezar con los A's. ¿Ok? Tiene capacidad. Pero luego estos, y tampoco lo puedo mover, es inherente a la persona. Así llega, así lo tenemos. Yo no puedo moverle que tenga más dinero o que tenga posibilidad de darme dinero. Pero estas 2 cosas me permiten, la capacidad y la situación me permiten tomar un enfoque de dónde debo hacer procuración de fondos y a quién me tengo que enfocar. Pero luego vienen 2 cosas importantes. ¿Tiene interés en temas sociales? ¿En temas filantrópicos? ¿Le busca hacer responsabilidad social? ¿O tiene interés sobre temáticas que tiene o atiende? Aquí puse el CEMEFI porque era una presentación del CEMEFI. Atiende mi organización. Mi organización. Entonces, a ver, al señor le interesa, poniendo el caso de Vía Educación, al señor le interesa el tema de la educación y de la participación ciudadana, sí, sí le interesa. Ah, pues está alineado a lo que nosotros hacemos, pensando en Vía Educación. ¿Ok? Gracias, Celina. Y la vinculación con la organización. En este caso, como les digo, puse CEMEFI porque fue una plática que les di a ellos. No tiene vinculación alguno con el CEMEFI. Sí lo tiene mediante un proyecto que hizo con el CEMEFI en un momento dado. O es asociado, miembro, o tiene temas de responsabilidad social con el CEMEFI. O tiene relación personal con algún ¿Por qué consejero. no oigo ya, Agustín? Mandé. Ah. O es consejero o patrono. Fíjense que es de menor puntuación a mayor puntuación. Y aquí es donde entran muy importantemente los patronos o los consejeros.
si tiene una relación cercana con el consejero o es consejero, tiene un mayor puntaje. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene confianza con él. Porque las donaciones no se dan a las obras, a las organizaciones. Las donaciones se dan a las personas que confío y que creen en mí. Sobre todo las donaciones grandes. ¿Sí? Entonces, por eso el consejero es muy importante. Porque abre puertas para que la administración pueda llegar a ellos. Ahora, ¿dónde entra el proceso? ¿En dónde entra el voluntario? Aquí hay un caminito de interacción. Y aquí está lo que significa cada uno. Entonces, el voluntario da nombres y datos potenciales donantes y datos de potenciales donantes a la dirección, al desarrollo institucional, es decir, al área de procuración de fondos. Nombres. Y lo que pueden hacer es agarrar la lista de los invitados a la boda de tu hijo, que son los más cercanos, generalmente, porque a la boda de la hija invitas a muchos más, porque tú pagas, ¿verdad? La boda. Pero en la boda de tu hijo, como no eres el que pagas y te limitan los de la familia de la hija, invitas a los más poquitos, a los más cercanos tuyos, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces, ¿cuáles son? Dame una lista de tus 5 amigos que tengan estas cualidades de capacidad y situación, que son cercanos a ti y que tal vez les pueda interesar el tema de lo que hacemos como organización. Dame 5 nombres. Y si tienes 5 consejeros, ya tienes 25 posibles donantes. Entonces, les da el voluntario, el consejero da los nombres. El área de la organización hace investigación inicial y valora en dónde está. Hace una investigación más profunda con el voluntario y el patrono. Le pregunta la dirección institucional le pregunta al voluntario, oye, voluntario, ¿qué más sabes de esto? Mira, encontré esto y esto. Sí, tienes razón, una vez lo escuché decir que a él le interesan los parques porque va y camina todos los días a Chipinque y entonces sí, sería un buen candidato para Chipinque, por ejemplo. Sí, si es que estás pidiendo para Chipinque. O no, fíjate que no, a este cuate le interesa mucho el apoyar a los niños y que tengan conciencia social. Y entonces, bueno, pues tal vez es un buen candidato para Vía Educación. ¿Sí? Entonces, investigar profundamente. Y se hace una invitación o presentación al prospecto de la visión de la fundación de la organización. No le vas a pedir, le vas a presentar lo que haces, de tal manera que lo que vas a buscar ahí inicialmente es conocerlo. De ahí te va a salir que vas a buscar crear una propuesta adecuada a ese prospecto. Entonces, por ejemplo, una organización puede tener 5 proyectos. Le puedes pedir para la organización, pero es muy etéreo. A veces hay que pedir más concreto. Ahora, ¿cómo puedo pedir más concreto? Pues tengo que saber las necesidades de la organización. Donde puedo pedir más concreto es, puedo pedirle para un programa porque sé que ese programa le interesa, pero le voy a pedir para 5 años, no le voy a pedir para un año. Le voy a pedir 5 años. Vamos a decir que le vas a pedir $100,000. Y le vas a decir, te quiero pedir $100,000 que me los pagas en $20,000 por año, por los siguientes 5 años. ¿Sí? De tal manera que si te dice que sí, ya tienes un donante que ya no requiere tanta preparación cada año. Entonces puede liberar tiempo del ejecutivo de donaciones para que atienda a otros nuevos donantes sin descuidar a este. Por eso les digo que la visión a 5 años es muy importante. Una visión de año a año es muy difícil porque cada año tienes que irlo a ver para explicarle lo que va a pasar este año. Cuando le das una visión de 5 años, lo estás invitando a un proyecto, a un sueño que cambia su visión. Ahora, se prepara la propuesta, se reúnen en la dirección institucional y el voluntariado para ver ese rol. El ejecutivo de desarrollo institucional asegura que todo esté listo para el momento y se lleva a cabo la presentación.
y se le pide aquí por parte del voluntario si hace la petición. Y hay un mecanismo para hacer la petición, eso, y luego agradecen al prospecto en la reunión y se envía una carta. Como ven, el voluntario trabaja nada más en este de aquí, en estos de aquí, en estos grisecitos, ¿ok? Eso nada más requiere del tiempo de un consejero entre 2 a 3 horas en todo el proceso de donaciones. No requiere más tiempo. Es muy poco el tiempo que requiere de un prospecto, de un consejero. No le pongamos al consejero a llamarle para pedir la cita. Eso lo tiene que manejar la organización. No le pidamos al consejero que prepare la propuesta. No, eso lo tiene que hacer la institución y darle el seguimiento. De tal manera que el consejero también disfrute el evento y no sea una carga de trabajo para él. Y eso se tiene que organizar internamente en la estructura. ¿Sí? Y aquí está lo que pasa con el donante también, de cómo se debe hacer. Bueno, yo creo que hasta ahí me quedo. Traté de poner por qué el rol del donante, del voluntario, del consejero es importante para la procuración de fondos, a la vez que la relación que se tiene que dar. Nos faltó mucho tiempo ahí para meternos más a fondo en muchas cosas, pero ya podremos hacer otra después. Bueno, no sé, ¿alguna duda, pregunta, algo más? Mil gracias, Agustín. Al contrario, un gusto. Soy Juan Yaguno y me da mucho gusto que Fernando Chavira participe en esta reunión y estamos muy orgullosos de él como nuestro presidente del consejo. Así es. Lo felicito, don Juan, qué gusto escucharlo. Mil gracias, Agustín. Excelentes presentaciones los 2 días, y efectivamente, como dices, ojalá que luego haya alguna otra para terminar y aprender de ti. Bueno, Gracias, muy amable. de hecho. Y Muchísimas gracias. Perdón, interrumpí a alguien. En esto no se acaba, esto es de aprendizaje continuo y gracias. Claro. Voy a usar una palabra, algo que repito mucho, que es que yo ya me cansé de compartir, yo ya no voy a compartir, porque yo creo que lo que hacemos, lo que tú haces, Agustín, no es compartir, es convidar, porque estás dando aparte de tu vida en lo que estás entregando a los demás, lo cual agradezco. Entonces, gracias por convidarnos de este conocimiento y síguelo haciendo, porque vale mucho la pena y aprendemos lo que no sabíamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Al contrario, gracias la oportunidad por permitirme convidar. Sí, exactamente, convidar. Bueno, pues gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias, Agustín, de verdad por esta oportunidad. Les estoy dejando mi correo electrónico en el chat porque en los próximos días les compartiremos una carpeta de Drive con la presentación y con la grabación. En caso de que no la reciban, les pido por favor me escriban un correo electrónico para poder agregarlos a la carpeta, porque va a ser material exclusivo para quienes asistieron a las 2 sesiones. Bueno, a cualquiera de las 2 sesiones, ¿vale? Perfecto. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Estén muy Gracias, bien. Agustín. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas Buen día a gracias. todos. Gracias, buen día. Que Buen estén muy día. bien. Gracias, Muy bien. felicidades, Bye. Agustín, y a la gente de ICO y el Consejo Cívico. Muchas Muchas gracias. gracias.